Buenas tardes, mi nombre es Natalie Cabezas, soy aspirante a la maestría en patologías del lenguaje, del habla y del lenguaje, y voy a realizar una presentación sobre las patologías del lenguaje y del habla. Entonces empezamos con la introducción. Lo que hice es poner un panorama como tal de la percepción del lenguaje en adultos y niños. Entonces, la existencia de niños en todas las culturas que presentan dificultades en la adquisición del lenguaje sin manifestar problemas en otros ámbitos que las expliquen está generando en la comunidad científica internacional un interés creciente en el estudio de esta problemática que actualmente se conoce de la cual todavía se conoce muy poco. Vamos a hacer un abordaje de varias patologías y las vamos a explicar cómo afectan tanto en el desarrollo de los niños como en el desarrollo, como tal en el lenguaje de los adultos. Bueno, el contenido como tal, vamos a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje, el trastorno fonológico o trastorno de la pronunciación, la disartria, el autismo, la disglosia y la afasia. Bueno, el trastorno del habla y del lenguaje lo define el UNAICE en el 2018 como un trastorno del lenguaje. Es la anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o algunos de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. Como tal, un trastorno del lenguaje lo podemos detectar aproximadamente a partir de los 3 años y empezamos a hacer evaluaciones con diferentes baterías del lenguaje o del habla para saber específicamente en cuál de los componentes del lenguaje el niño presenta mayor dificultad o cuál está alterado como tal. El trastorno fonológico está definido por Gleible en el 2019 como en sentido estricto, es la dificultad de la adquisición del repertorio fonético fonológico debido a mecanismos internos y propios del desarrollo lingüístico, sin que intervengan otro tipo de dificultades de tipo anatómico, sensorial o neurológico, ni influencia dialectal o racial. Entonces voy a explicarles algunos de los procesos fonológicos que se presentan a diferentes edades. Entonces, a los 2 años, el niño como tal debe decir sonidos vocálicos, las vocales como tal. A los 3 años, pues ya debe tener una adquisición de los diptongos, de los sonidos consonánticos en sílabas directas, como tal. Entonces, vemos algunos diptongos como IA, IO, IE, la M, la N, la Ñ, la P, la B, la K, la G, la T, la L, la F, la J, la S, la H. Si el niño como tal a los 3 años no ha adquirido ese repertorio, podemos empezar a hacer intervención para estimulación de ese repertorio. Como tal, no estamos diciendo que el niño tenga un problema de articulación, ¿sí? Porque el niño está en su proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, los procesos fonológicos tienen una edad. Si el niño tiene 5 años y todavía no dice la S o no dice la CH, pues estamos hablando que hay un retraso en la adquisición de su repertorio fonético fonológico, pero todavía está en su desarrollo, ¿sí? A los 4 años ya evaluamos con los sonidos consonánticos en sílabas directas y grupos consonánticos. Entonces trabajamos con la R, la vibrante simple, la L, la lateral líquida, la B y la Y. También evaluamos los sinfones con L, FL, PL, BL, CL, GL. Si el niño no ha adquirido alguno de estos sinfones, pues hacemos la intervención para que pueda adquirirlo a tiempo. A los 5 años evaluamos también los diptongos, sonidos consonánticos en sílabas directas e indirectas como tal, y los grupos consonánticos. Entonces, los diptongos ya son un poquito más complicados para esta edad, ya tienen que tener adquirido como tal el repertorio de los 2, de los 3, de los 4 años y estar adquiriendo a los 5 años su repertorio de los 5. Entonces evaluamos ciertos diptongos, la R final, la S intermedia, la de pista,
Los grupos consonánticos son los sinfones con R, BR, FR, PR, GR, gritar, trabajar, dragón, ¿sí? Que son de los sonidos más difíciles en adquirir. Y a los 6 años, como tal, evaluamos los sonidos consonánticos en sílabas directas de la vibrante múltiple, la R, rojo, y la R intermedia, tarde. Acá pasamos un poco a la disartria, que es una alteración del lenguaje de tipo neurológico. Según Love, es una alteración del habla provocada por parálisis, debilidad o descoordinación de la musculatura del habla de origen neurológico como tal. Tiene que presentarse un accidente cerebrovascular, un trauma craneoencefálico o alguna alteración que haya afectado el cerebro, y es secundario a esto, pues se afecta la producción del habla presentando una disartria. Hay diferentes tipos de disartria, las vamos a revisar. Entonces tenemos la disartria espástica, que es una alteración como tal en la motoneurona superior. Entonces es una alteración en la fluidez del habla que afecta la motricidad como tal. La táxica es un daño también en los núcleos y en el cerebelo. Se afecta la coordinación y la respiración. La hipocinética es subcortical, es una afectación en los ganglios, entonces hay una falla en la programación y en la ejecución del habla. Esta la podemos ver mucho en enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, perdón. La disartria hipercinética es una alteración en las funciones inhibitorias de los ganglios basales. Y la disartria flácida es la alteración de las funciones inhibitorias de los ganglios basales. ¿Sí? Se presenta como tal en ese punto y afecta la articulación del habla de diferentes maneras. Bueno, aquí vamos a pasar a una alteración del lenguaje en niños. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo de tipo neurobiológico y probablemente de origen prenatal que afecta a la persona durante toda su vida. Hay diferentes tipos de espectros autistas, está el Asperger, entre otros, y está el autismo como tal. Como tal, hay diferentes signos que podemos ver en los niños con autismo. Se puede presentar que no señalan los objetos, que las producciones del habla o del lenguaje no se dan en las edades de desarrollo normal, no mantienen el contacto visual generalmente, realizan movimientos repetitivos o aleatorios, prefieren jugar solos. Bueno, hay diferentes signos y síntomas que nos pueden indicar que un niño como tal tiene autismo. Sin embargo, el diagnóstico lo da el neuropsicólogo como tal. Los profesionales de la salud como tal pueden ver diferentes signos y pueden ponerlo como un trastorno generalizado del desarrollo, pero hasta que no se dé un diagnóstico genético, aparte con una evaluación como tal de alguna batería, pues no se puede diagnosticar como tal el autismo. Siguiente. Bueno, las disglosias son anomalías de origen congénito que se presentan en diferentes órganos o sectores de la cavidad oral. En la lengua, en el paladar, en los labios, en los dientes, y cada una tiene características propias. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de las disglosias. Tenemos disglosias labiales, disglosias mandibulares, disglosias dentales, disglosias linguales, disglosias palatales. Entonces en las labiales y las palatales las podemos ver mucho en la hendidura, en el labio y el paladar hendido, en el labio fisurado y en el paladar hendido. La mandibular la podemos ver por una alteración en la ATM, en la articulación temporomandibular. Las dentales las podemos ver por fallas en el crecimiento como tal del desarrollo de los dientes. Las linguales se puede ver por un frenillo lingual o por una malformación congénita de la lengua. Y pues esto puede afectar la inteligibilidad del habla y afecta la adquisición de los procesos fonológicos como tal.
Bueno, por acá pasamos a la afasia, que según Guzmán en el 2017 es una alteración de la expresión y o la comprensión del lenguaje secundario a un evento cerebral. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de afasias que tenemos. Tenemos aquí una clasificación de las afasias según el modelo de Wernicke. Entonces tenemos la afasia de Broca como tal, que en la cual se afecta la expresión oral, pero la comprensión auditiva está relativamente conservada. El paciente como tal presenta anomia, agramatismos, apraxia del habla, ¿sí? Tenemos después la afasia de Wernicke, que como tal la elocución del paciente es muy fluente, pero presenta algunas parafasias con severos trastornos en la comprensión y la repetición es inteligible como tal. O sea, él tiene la capacidad de... su producción es fluente, su repetición está alterada y la comprensión del lenguaje, o sea, de la recepción, es casi nula, ¿sí? Después de eso tenemos aquí la afasia transcortical. Entonces acá se presenta diferentes tipos de afasias transcorticales. Vamos a ver primero la transcortical motora, en la cual se parece, es similar a la de Broca, pero pues el paciente como tal no tiene fallas en comprensión. Hay fallas en la producción oral, pero la comprensión está totalmente conservada. Tenemos la subcortical sensitiva, que se clasifica como una sordera verbal, ¿sí? Entonces hay una agnosia auditiva para sonidos del ambiente, la repetición está alterada, la producción oral como tal es fluente, pero el paciente no es, su habla no es inteligible, ¿sí? No tiene sentido. En la transcortical sensorial hay una pobre comprensión, pero está conservada la repetición, la elocución, es fluente, pero es irrelevante. En la transcortical motora, la elocución es muy pobre, pero conserva la comprensión y la repetición como tal. Acá tenemos al final la afasia de conducción, que el paciente como tal tiene un lenguaje espontáneo fluente, presenta parafasias, presenta alteraciones fonémicas, poca repetición, la sintaxis está conservada, pero pues hay fallas en la conducción de la información como tal. En la global es una afasia que abarca muchas de las afasias que acabamos de revisar, es como un compendio en donde se presenta un mutismo en la mayoría de los casos y está alterada la comprensión y la expresión del lenguaje. Y en algunas puede presentar lenguaje automático, entonces los números del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los días de la semana, los meses del año, tal vez su nombre, porque son cosas que son automáticas, mecánicas, las vocales. Y por acá finalizamos con la conclusión, que considero que la intervención fonoaudiológica es esencial para la evolución de todas las patologías presentadas, con una adecuada evaluación, diagnóstico e intervención de cada una, se pueden mejorar las habilidades del lenguaje tanto en los niños como en los adultos. Esta es la bibliografía y muchas gracias.